Hermanos, muy buenas noches. Vamos a empezar nuestra acostumbrada reunión de los jueves. Hoy, como habíamos anunciado ya, con un nuevo curso. Vamos a estudiar a partir del día de hoy el libro de Jeremías. Jeremías, profeta del Antiguo Testamento y considerado dentro de los cuatro profetas mayores por nuestra iglesia. Pero quizá dentro de los cuatro, incluso Jeremías tiene un lugar especial. Pero no quisiera yo estar haciendo mucho comentario. Creo que los mejores comentarios son los que salen en el propio diálogo. En la medida en que vamos leyendo, vamos acotando, precisando alguna cuestión. Empecemos entonces nuestra reunión como acostumbramos con una oración inicial. Esta vez va a estar a cargo de nuestro hermano Emiliano. Adelante, Emiliano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias y damos inicio entonces ya formalmente a nuestra reunión. Vamos a leer a Jeremías. Unas ideas muy básicas, sin ánimo, digo ya, de hacer introducciones largas porque no tiene mucho, no aporta mucho a estas alturas. Pero sí un par de cositas. Número uno, el momento en que vive Jeremías. Siempre es importante entender el momento que le toca vivir a cada personaje para entenderlo mucho más. Entonces, Jeremías vive en un tiempo especialmente difícil. Jeremías vive en el reino de Judá, en el reino del sur. Ya se ha producido la división entre el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Israel vive en el reino del sur y ya están sintiendo ellos en el sur la amenaza babilonia. Entonces vamos a tener a un Jeremías que va a tener en su vida como que dos momentos. Un primer momento en que él va a sentir y va a vivir la amenaza de los babilonios, y un segundo momento en que se va a ver concretada la amenaza a Babilonia y ya va a ser una invasión Babilonia y va a producirse el destierro de los judíos a Babilonia, ¿no? Entonces son como dos momentos en su vida y en los más de 50 capítulos de su libro. Un primer momento largo de amenazas y un segundo momento de invasión propiamente, de un Jerusalén invadido, de un Jerusalén y de unos judíos deportados de Jerusalén. Y dentro de todo esto, Jeremías juega un papel importante, muy importante. Vamos a irlo viendo y qué mejor que leyendo el libro para que a nadie se le escape ningún detalle. Y más bien, en la medida en que se presente algún temita medio que hay que reforzar, lo hacemos, ¿no? Y lo compartimos, escuchamos a los hermanos que quieran contribuir y que sea un diálogo del mayor nivel posible por eh, la formación de cada uno de nosotros, que sea la más sólida, la más clara, ¿no? La más clara, nada de inventos, nada de subjetividades, lo más subjetivos posibles, hasta donde cabe. Entonces veamos, entremos al primer capítulo de Jeremías, versículos del 1 al 3. Palabras de Jeremías. ¿Quién puede leer? Palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, uno de los sacerdotes en Anaot, el territorio de Benjamín. La palabra del Señor le llegó a los días
de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado, y también en los días de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del 11º año de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta la deportación de Jerusalén en el 5.º mes. Gracias, Mari. Miren, entonces, nos presentan a Jeremías como hijo de Hilquías, sacerdote de Anatot en territorio de Benjamín. Acá una mención nada más, y es que yo les decía, Jeremías pertenece al reino del sur, y acá lo confirmamos, porque recordemos que el reino del sur está formado por dos de las 12 tribus. Las dos tribus que forman el reino del sur son la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que al final la tribu de Benjamín casi casi es absorbida por la tribu de Judá, y entonces a todo ese territorio se le va a reconocer como el territorio de Judá, y sus habitantes se les va a empezar a conocer a partir del destierro como los judíos, los que vienen de Judá, ¿no? Entonces, judíos son los de Judá y los de Benjamín, ambos dos. Y los otros 10 son el reino del norte, que al final van a dar pie a toda esa leyenda de las tribus perdidas de Israel, ¿no? En fin. Pero aquí tenemos entonces a Jeremías del territorio de Benjamín. Ahora, en el segundo párrafo nos dice otro detalle interesante, y es que este Jeremías vive en los tiempos del rey Josías. Y el rey Josías es uno de los pocos buenos reyes en la historia de Israel y en particular de Judá. Es un buen rey. Incluso se conoce, y ustedes pueden buscarlo después, si quieren un poquito más de detalle, busquen en su internet o en sus Biblias las reformas de Josías. Es un tema bien interesante cuando estudiamos eh, el Antiguo Testamento, las reformas de Josías. Josías rey, y hace reformas que giran en torno a darle nuevamente todo el peso que como que habían perdido las leyes del Señor, dadas a través de Moisés, ¿no? El rey Josías va a poner sobre todo otra vez las leyes, la ley, la ley de Moisés, entregada por Dios en el monte Sinaí, ¿no? Él la rescata y él la impulsa, la reimpulsa. Y todo ese grupo de acciones importantes se les conoce en el tiempo histórico como las reformas de Josías. Entonces, a Jeremías le va a tocar vivir en el reinado de Josías, un reinado además, les digo, excelente. Josías es un excelente rey, pero luego también cuando Joaquín, el hijo de Josías, es rey, y con Joaquín la cosa no es tan feliz, ¿no? Simplemente como irnos ubicando. A ver, vamos avanzando. Avanzamos, Jeremías 1 del 4 al 10. Profeta para las naciones. Y aquí lo que nos va a mencionar, veámoslo con atención, es Jeremías nos va a contar cómo es que el Señor lo invita a la labor profética, cómo es que lo invita a ser profeta. ¿Quién puede leer? Yo leo a Manuel Pablo, Ya, Rita, adelante, gracias. profeta para las naciones. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado, te había constituido profeta de las naciones. Yo respondí, Señor, mira, que no sé hablar porque soy demasiado joven. El Señor me dijo, no digas, soy demasiado joven, porque tú irás delante a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y derribar, para perder y demoler
para edificar y plantar. Gracias, Rita. Miren, esta perícopa, Jeremías 1 del 4 al 10, es bellísima. A mí personalmente me emociona cada vez que la he leído más de 1000 veces y 1000 veces que me emociona. Me parece maravilloso. Es la invitación que le hace el Señor a Jeremías para que sea profeta. No olvidemos nunca que el Señor nos hizo libres y respeta nuestra libertad. Entonces, aquí no confundamos las palabras porque finalmente siempre está en Jeremías como en cualquiera de nosotros el decir no. De alguna manera también el ejemplo maravilloso de la Virgen María, ¿no? María invitada por el Señor, por Dios Padre, a través del ángel Gabriel, y María dice sí, hágase en mí según tu palabra, ¿no? El sí de María. Entonces, ese sí, acá hay un sí de Jeremías, y bellísimo, ¿no? Entonces el Señor le habla y le dice, antes de formarte en el seno materno, yo te conocía. Antes que salieras del seno, ya te había consagrado, te había constituido profeta para las naciones. Pero siempre queda, repito, para no despistarnos, siempre queda que Jeremías o cualquiera puede decir, no, no, Señor, no quiero. Ahora, Jeremías trata de zafarse como cualquiera, la misma Virgen. ¿Cómo va a ser posible que yo tenga un hijo si no conozco varón? Abraham, ¿cómo voy a ir yo donde el faraón si tengo problemas para hablar? ¿No? En ese caso, Jeremías, Señor, mira, soy demasiado joven, no sé hablar. Y el Señor le dice, no digas soy demasiado joven, porque tú irás donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo soy contigo para librarte. Y el Señor extendió su mano, dice Jeremías, tocó mi boca y me dijo, y esto es maravilloso también. Y podemos pedirlo nosotros en nuestras oraciones, ¿no? Señor, cuando tenga que hablar de ti, por favor, como hiciste con Jeremías, pon tus palabras en mi boca. Miren, eso podemos pedirle con toda frescura y con todo derecho al Señor. Señor, yo quiero dar testimonio tuyo, pon tus palabras en mi boca, que es lo que hizo con Jeremías. Lindísimo, ¿no? Lindísimo. A ver, vamos a ver, acá hay manitos levantadas. Augusto, adelante. Es interesante cómo en la antigua alianza Jeremías, pues, en un momento tan difícil, el Señor suscita un profeta como Jeremías, ¿no? Y muchas de estas palabras, ¿no? Como antes de plasmarte en el seno materno te conocí, allá donde te enviarás y todo cuanto te dirás, porque no tengas miedo que yo esté contigo. Te he constituido sobre las naciones y los reinos para arrancar y abatir, para destruir y arruinar, para edificar y plantar. Todo esto también se aplica a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que en la plenitud de los tiempos, en la nueva alianza, nuevamente estas palabras no son tan familiares, ¿no? Y cómo ya de una forma completa y plena, estas palabras ya, digamos, nos hacen recordar que así como en el pasado se hizo eso en un tiempo difícil, ya en la nueva alianza, el Señor Jesucristo le lleva a su plenitud, ¿no? Sí, bien dicho, Augusto, ¿no? Bien dicho, y miren que Augusto, sin querer queriendo, está trayendo la figura de nuestro Señor, de Jesús, y qué bien puesto, porque vamos a verlo con mucho más elementos en la medida en que vayamos avanzando en este curso, pero Jeremías es una prefigura de Jesús, y la iglesia lo reconoce así. Jeremías es un Jesús en muchos sentidos. Vamos a ver la vida de Jeremías, lo que le toca sufrir, el rol que desempeña y vamos a ver mucho de Jesús en Jeremías. Entonces, como hemos estado usando este término prefigura, acá también hay una prefigura. Jeremías prefigura de Jesús. Y Jeremías con el mismo tema, Señor, soy demasiado joven. ¿Qué edad podía tener para que diga este muchacho, soy demasiado joven? He estado revisando en otras Biblias y en otros textos y encuentro por ahí que una edad aproximada para Jeremías en este momento son 20 años. No sé si ustedes tienen otra edad más precisa, pero
he podido encontrar que son aproximadamente 20 años los que tiene este hombre joven que le dice, mira, no sé hablar, soy demasiado joven. Tiene 20 años, ¿no? Hijo de sacerdote. Entonces por ahí ya tiene un legado de formación en la fe judía, en la Torá, en la escritura. Y el detalle que les mencionaba y que ha reiterado Augusto, ¿no? El Señor extendió su mano, tocó mi boca. Esa escena no es única con Jeremías, ya lo decía Augusto bien. Incluso con Isaías, que vive un siglo antes que, el primer Isaías vive un poco más de un siglo antes que Jeremías, y también una situación parecida. Cuando Isaías es escogido profeta y el Señor le toca la boca a través de otra manera, ¿no? Con un carbón encendido, pero la figura es muy parecida. Y por otro lado, en el último párrafo, este empoderamiento, ahora que está de moda el empowerment, ¿no? En la delegación de facultades. Acá miren cómo empodera el Señor a Jeremías. Yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y derribar, para perder y demoler, para edificar y plantar. El Señor empodera a Jeremías. Bueno, por favor, con toda confianza, ustedes me avisan con la manito y les doy la palabra al toque. Y si no pueden levantar la mano, interrumpen nomás, pero la cosa es que enriquezcan con sus opiniones, con sus comentarios, con sus puntualizaciones. Si hay alguna duda, bienvenida, pero no solamente dudas, ¿no? Como el caso de Augusto que acaba de intervenir, agrega, refuerza, subraya, y eso ayuda mucho al enriquecimiento del grupo. Ya lo estamos viviendo tanto tiempo. Jeremías 11, 1 del 11 al 14. ¿Qué estás viendo, Jeremías? ¿Quién puede leer? ¿Yo leo, profesor? A Ya, ver, ¿qué estás viendo, Jeremías? La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. ¿Qué ves, Jeremías? Yo respondí, veo una rama de almendro. Entonces el Señor me dijo, has visto bien, porque yo vigilo sobre mis palabras para realizarla. La palabra del Señor llegó a mí por segunda vez en estos términos. ¿Qué ves? Yo respondí, veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte. Entonces el Señor me dijo, del norte desencadenará la desgracia contra todos los habitantes del país. gracias, Mary. Miren, cuando en la segunda visión el Señor le dice, ¿qué ves? Y él dice, veo una olla hirviendo que se vuelca, que se derrama desde el norte. Imaginemos una olla hirviendo que se derrama, ¿no? Y se derrama desde el norte. Recordemos un poquito y solamente un minutito la geografía de la tierra de Israel. De norte a sur, tenemos la región del norte, Galilea, la del sur, la del centro, Samaria, la del sur, Judea. Y cuando dice una olla se derrama desde el norte, es más al norte que Galilea. ¿Qué está al norte? Entonces vamos a concluir en un ratito en la lectura que avanzamos, que se refiere a una amenaza concreta de los babilonios. Pero si nosotros tenemos nuestro mapa y lo miramos, decimos, oye, Babilonia no queda al norte. A ver, si nosotros miramos el mapa, en el plano, que el mundo, la Tierra no es plana, ¿no? Pero mirándolo en el planisferio, tenemos sobre nuestra mano derecha, es decir, al este, a Babilonia, al este. ¿Y por qué dice desde el norte? ¿No sabían geografía esos señores, se equivocaban tan fácilmente? No. Lo que sucede es que si tú estás en Babilonia y quieres cruzar a la tierra de Israel, no lo puedes hacer en línea recta, como hemos dicho varias veces antes, si recuerdan, porque hay un desierto tremendo. Entonces, la ruta natural es desde Babilonia, subir por las orillas del río Éufrates y el valle del Éufrates, subir más o menos hasta la altura de la tierra donde llegó Abraham en su primer desplazamiento, ¿no? Y de ahí bajar.
Entonces, eh, la- cuando los extranjeros entran a la tierra de Israel, entran por el norte siempre, porque por el este hay un desierto que impide, es como una frontera, como si fuera una barrera natural. Eso lo pueden ver en cualquiera de sus mapas y en los mapas que hemos compartido antes. Entonces, por eso, cuando dice aquí, veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte, claro, pero ¿desde el norte quién? Desde el norte los babilonios, ¿no? Y no es que estén al norte, sino que tienen que venir por esa ruta para entrar a la tierra de Israel. El Señor le dijo, del norte se desencadenará la desgracia contra todos los habitantes del país. Aquí un pequeño comentario con cargo a que todo eso se va a ir ampliando y entendiendo mucho más. Pero miren, ¿por qué estas palabras que parecen del norte se desencadenará la desgracia? ¿Que el Señor usa al profeta para desear mal a la tierra de Israel? El profeta es una, ¿cómo se dice? Boca salada. Oye, mejor cállate, compadre, que cada cosa que dice nos trae mala suerte. No es así. No es así. Vamos a ir viendo poco a poco y rápidamente cómo lo que hace Jeremías es advertir un riesgo inminente. No, no es que desee el mal, él está avisando, está alertando, está dando aviso de que este peligro es inminente. Y el peligro, vamos a ver también, adelanto nada más, ¿por qué se da? ¿Por qué se da esto? Porque el pueblo está siendo absolutamente y reiteradamente infiel al Señor en el pacto que celebraron, el pacto de la alianza. El Señor se comprometió con el pueblo y ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios, pero el pueblo le falló, porque no respondieron, ok, Señor, tú eres mi Dios. Mi Dios, tengo cualquier cantidad de dioses, ¿no? Entonces, es una de las fallas. Hay otra falla también, pero en fin, sin querer ahondar ahorita, pero para ir dando elementos que nos permitan ir entendiendo. Entonces, del norte se desencadenará la desgracia, es una amenaza de los babilonios que tienen que entrar necesariamente por el norte del territorio. ¿Y, y por qué? Porque el pueblo está fallando, y no de una, sino reiteradamente, una tras otra, rey tras rey, generación tras generación, ya las faltas son tremendas, tremendas y repetidas. A ver, les voy a dar la palabra, está Augusto nuevamente, adelante. Sí, una consulta. Entonces, en ese entonces ya Babilonia había, digamos, dominado a lo que era el imperio asirio y esa parte de lo que hoy sería Siria ya era parte de Babilonia en ese entonces. Sí, mira, eso fue un proceso, Augusto, y excelente el punto. Es un proceso, ¿no? El imperio, en el tiempo de Jeremías, el imperio babilonio ya había conquistado el imperio asirio. El imperio asirio ya antes había tomado al reino del norte y al territorio de Siria mismo, ¿no? Siria y Asiria son dos, ¿no? Entonces, el reino del norte, Israel y Siria ya eran parte de los dominios asirios, del imperio asirio, que tenía como capital Nínive. Entonces, cuando los babilonios ya para el tiempo de Jeremías han triunfado sobre Asiria, el imperio dominante es Babilonia. Entonces inmediatamente se anexan los territorios dominados por los asirios. Babilonia ya se anexa a Judá, perdón, a Israel, a Siria y amenaza al reino del sur. Ese es el contexto de este momento, ¿no? En términos muy generales, después se puede entrar en más detalles, en fin, que una vez lo hicimos, me acuerdo cuando tratamos el tema de los profetas, dedicamos una sesión entera a ver todo el tema del mapa y los reyes y la historia con mucho más detalle. Ahí está la sesión grabada si se quiere volver a mirar. Pero para lo que nos interesa, recordar esos detalles, lo que es suficiente. Recordemos que Jeremías está escribiendo poco más de un siglo después del primer Isaías, ¿no? El primer Isaías, un siglo antes, sí anuncia la amenaza de los asirios.
¿no? Acá ya es la amenaza de los babilonios sobre el reino del sur, que ya las cosas van avanzando claramente. A ver, vamos a avanzar un poquito entonces. Otro 10, acá. Jeremías, capítulo 1, versículos 15 a final de capítulo. Dictaré mis sentencias. Dictaré mis sentencias, porque ahora voy a convocar a todas las familias de los reinos del norte, oráculo del Señor. Ellos vendrán y cada uno talará su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, contra todos los muros que la rodean y contra todas las ciudades de Judá. Pronunciaré mis sentencias contra ellos por todas sus maldades, porque me han abandonado, han quemado incienso a dioses extraños y se han postrado ante las obras de sus manos. En cuanto a ti, cíñete la cintura, levántate y diles todo lo que yo te ordene. No te dejes intimidar por ellos, no sea que te intimide yo delante de ellos. Mira, que hoy hago de ti una plaza fuerte, una columna de hierro, una muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes de Judá y a sus jefes, a sus sacerdotes y al pueblo del país. Ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Gracias, Cuchi. A ver, recordarnos nuevamente y rapidito. Cuando a cada momento leemos en el profeta oráculo del Señor entre corchetes, ¿qué significa? Que el profeta es una manera de escribir que lo que quiere decir es, esas que estoy mencionando son palabras del Señor, no son palabras mías, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Entonces, de acuerdo con eso y lo que he leído, Cuchi, porque ahora voy a convocar a todas las familias de los reinos del norte, dice el Señor. Sería otra forma de traducirlo, ¿no? Palabras del Señor. Y sigue. Ellos vendrán, pero esas son palabras del Señor. Ellos vendrán y cada uno instalará su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, donde todos los muros la rodean y contra todas las ciudades de Judá. Eso no quiere decir que otra vez que Jeremías sea un mala leche. Oye, lávate la boca, como decimos en términos más criollos, lávate el hocico, ¿no? Que me traes mala suerte. No, no, no. Jeremías lo que está haciendo es advertir y está hablando por Dios. Es el Señor que usa la boca de Jeremías para transmitir este mensaje al pueblo. Y el Señor dice, voy a convocar a las familias de los reinos del norte. O sea, eso que les va a pasar, empieza adelantándolo, no son, no es una desgracia para ustedes, es una acción mía. Y lo reitera y lo aclara en el segundo párrafo. Pronunciaré mis sentencias contra ellos por todas sus maldades, porque me han abandonado, porque han quemado incienso a dioses extraños. Mira, el Señor que nos pide fidelidad, yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo, a ese Señor le fallamos. Y el Señor está reclamando a través de Jeremías y dice, pronunciaré mis sentencias contra ustedes porque me han abandonado, porque han quemado incienso a dioses extraños, y dioses con minúscula, a falsos dioses. Se han postrado ante las obras de sus manos. Eso es muy fuerte también. Algo en lo que Jeremías va a regresar una y otra vez. ¿Cómo entender? Se han postrado ante las obras de sus manos. Las obras de las manos se refiere a qué? Creo que se entiende. Se refiere a Los ídolos. ídolos, exactamente, Augusto. Figuras de dioses. Figuras de dioses a los que las personas se inclinan. Le besan los pies, le llevan alimentos, le hacen procesión. Cualquier parecido a circunstancias modernas es mera casualidad. No quisiera ahondar porque es un tema delicado, pero miren cómo está presente y cuando los hermanos evangélicos
critican a los católicos, a nosotros, de tanta adoración a las figuras, tanta adoración a las imágenes, uno dice, ¿en qué se basan? Miren, acá lo empezamos viendo, con Jeremías está clarísimo, aunque antes estaba también, desde el mismo Deuteronomio, pero acá está clarísimo, ¿no? Sus maldades se han postrado ante obras de sus manos. Y lo vamos a ver más, o sea, yo no quiero adelantar, pero solamente les digo para estar alertas, porque vamos a ver más adelante que Jeremías mismo es tan duro con las figuras, las deidades en figuras de barro, de madera o de lo que fuera, ¿no? Es muy duro contra eso. Y le dice el tercer párrafo, que leyó muy bien Cuchi, dice, en cuanto a ti, Jeremías, ¿no? Le da la instrucción personal. Levántate, cíñete la cintura, levántate y diles todo lo que yo te ordene. No te dejes intimidar por ellos, no sea que te intimide yo delante de ellos. Se le da su chiquita, ¿no? Mira que hoy hago de ti una plaza fuerte, una columna de hierro, una muralla de bronce frente a todo el país. Columna de hierro, muralla de bronce. Recordamos, el bronce es un metal recién descubierto y que es un escudo de bronce, es una gran protección. Hoy día no sirve para nada, ¿no? De repente un buen palo lo atraviesa, pero en ese momento era el material, la última tecnología. Entonces, hago de ti una plaza fuerte, una columna de hierro, una muralla de bronce frente a todo el país. Frente a los reyes de Judá y a sus jefes, a sus sacerdotes y al pueblo del país. Ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán, porque yo estoy contigo para librarte. Y añade oráculo del Señor, es decir, estas son palabras del Señor, no son palabras mías. ¿No? Eso lo reitero, pero creo que nos debe quedar clarísimo a todos. El profeta no habla por él, es un vehículo a través del cual Dios habla, Dios se dirige. Entonces, en ese sentido, debemos entender claramente que el profeta es un mensajero. Él trae un mensaje. El mensaje no es, y el problema es cuando confundimos el mensaje con el mensajero, ¿no? Oye, ¿qué cosa estás hablando, hermanito? No soy yo, es el Señor. El Señor te manda a decir esto y les manda a decir esto. El Señor quiere que escuchen esto. Y yo te traigo el mensaje, yo soy un mensajero, pero no soy el creador del mensaje. Y como ha sucedido tanto, y lo vemos hasta en las películas de aventuras, ¿no? Películas de un poco de época, cuando llega el mensajero con una noticia que no le gusta al gobernante y el gobernante, mátenlo, ejecútenlo, como que, oye, yo soy solamente un mensajero, ¿no? Yo soy solamente un mensajero y te traigo el mensaje de mi jefe. Ahí aparece un poco la diplomacia y el respeto a la figura del funcionario del otro país que viene a negociar contigo, cosas que se han ido desarrollando en el transcurso de los tiempos. Pero en este momento antiguo, Jeremías es un mensajero de Dios y muchas veces se le va a confundir como que es el creador del mensaje, algo totalmente injusto. Y de verdad su mensaje es tan duro que le duele a todos y por eso van a responderle tan crudamente. Pero el Señor lo envalentona. Ya vimos en la anterior cómo lo empodera. Y acá lo envalentona, ¿no? Cíñete la cintura, levántate, diles todo lo que yo te ordene. No te dejes intimidar. Te hago una plaza fuerte, una columna de hierro, una muralla de bronce frente a todo el país. Y no solamente frente a reyes, sino a los jefes, a los sacerdotes, al pueblo. Ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán porque yo estoy contigo. Y cuando decimos el Señor hablando, yo estoy contigo, nos hace acordar a la forma en que el Señor se presenta con el mismo Moisés. Yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que estoy. Yo soy el que estaré siempre contigo. ¿No? Entonces es Yahvé que le dice a Jeremías, anda, anda que yo estoy contigo para liberarte.
A ver, avanzamos. Capítulo 2, versículos del 1 al 8. Aquí cambia un poquito el tono. Recuerdo el cariño de tu juventud. Miren, acá aprovecho para comentarles. El libro de Jeremías es maravilloso, pero los estudiosos en nuestra iglesia reconocen que es un libro desordenado. Las razones pueden ser varias, hay varias posiciones, en fin, pero que el libro es desordenado, es desordenadazo. Y tenemos que estar entonces atentos también. No vamos a encontrar un hilo ordenadito que va de un tema al otro de manera muy lógica. Va saltando como rompecabezas. Encuentras una pieza, encuentras la otra, la vas colocando, ¿no? Entonces aquí estamos con otra pieza. Recuerdo el cariño de tu juventud. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Ve a gritar a los oídos de Jerusalén. Así habla el Señor. Recuerdo muy bien la fidelidad de tu juventud, el amor de tus desposorios, cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivar. Israel era algo sagrado para el Señor. Las primicias de tu cosecha, todo, todos los que comían de él se hacían culpables. Les sobrevenía una desgracia, oráculo del Señor. Escuchen la palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así habla el Señor. ¿Qué injusticia encontraron en mí sus padres para que se alejaran de mí y fueran detrás de ídolos vanos, volviéndose así vanos ellos mismos? Ellos no preguntaron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir del país de Egipto, el que nos condujo por el desierto, por una tierra de estepas y barrancos, por una tierra árida y tenebrosa, por una tierra que nadie atraviesa y donde no habita ningún hombre? Yo los hice entrar en un país de vergeles para que comieran de sus frutos y sus bienes, pero ustedes entraron y contaminaron mi país e hicieron de mi herencia una abominación. Los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está el Señor? Los depositarios de la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal y fueron detrás de los que no sirven de nada. Gracias, Mari Carmen. Miren entonces cómo empieza. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Así habla el Señor. Recuerdo muy bien la fidelidad de tu juventud, el amor de tus desposorios, cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivar. Prácticamente es un poema, ¿no? Hermoso y bello. Y está recordando el momento de el noviazgo y las bodas que simbolizan la alianza entre Dios y su pueblo. ¿Cómo fue ese momento? Como siempre, ¿no? Uno ya casado muchos años, de repente se tira los platos por la cabeza con la pareja. Pero en este momento, esta pareja entre Dios y su pueblo está pues en el idilio máximo. Y por eso el Señor le dice, recuerdo muy bien la fidelidad de tu juventud. Tú cuando eras una doncella enamorada, el amor de tus desposorios, el amor en el tiempo del matrimonio, cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivar. Me seguías por el desierto, ¿qué reclamabas? Nada, no te importaba nada. Tú me seguías, querías estar conmigo en cualquier condición. Esa es la relación que tenía el pueblo con el Señor, como la tiene realmente en la vida de cada ser humano, la tiene una pareja que recién está en esta etapa de enamoramiento y decisión de compartir la vida, ¿no? El matrimonio.
Y dice, Israel era algo sagrado para el Señor. Las primicias de tu cosecha, lo mejor, lo primero de tu cosecha. Todos los que comían de él se hacían culpables, les sobrevenía una desgracia, dice el Señor. Y entonces ya el segundo párrafo un poquito cambia de tono, ¿no? Escuchen la palabra del Señor, casa de Jacob. La casa de Jacob son las 12 tribus de Israel que dan origen al pueblo de Israel. Entonces, escuchen la palabra del Señor. Podríamos leer pueblos de Israel. Así habla el Señor. ¿Qué injusticia encontraron en mí sus padres para que se alejaran de mí? Miren, esa pregunta, si recordamos la misa última, el domingo pasado, el evangelio que se leyó, la última partecita del capítulo 6 del evangelio según Juan, cuando Jesús ha hablado y los discípulos dicen, qué palabras tan duras, ¿quién puede seguirlo? Y muchos se alejaron de él. Así dice el Evangelio según Juan en el capítulo 6, que se leyó el último domingo, ¿no? Uno dice, claro, es el Evangelio, pero miren acá, tantos años antes, 600 años antes, ¿qué injusticia encontraron en mí, dice el Señor, para que se alejaran de mí? Para que se fueran detrás de ídolos vanos. ¿Cómo resalta el tema que eso se resalta muchísimo en el Antiguo Testamento? El Señor que nos hizo subir del país de Egipto. O sea, ese acontecimiento de la liberación del pueblo de Israel de Egipto es recordado siempre. Y acá, ¿dónde es el Señor que nos hizo subir del país de Egipto? El que nos condujo por el desierto, 40 años dirigidos por Moisés. Y dice, yo los hice entrar en un país de vergeles, tal, 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 es la tierra prometida, ¿no? Entonces, una referencia exactamente al proceso histórico que habían vivido desde la liberación de Egipto a la conquista de la tierra prometida. Y pregunta, ¿y dónde es el Señor? Y en la última línea, los profetas profetizaron en nombre de Baal. A Baal ya lo conocemos, ¿no? Baal es el nombre de, no de uno, sino de hasta 5 dioses paganos, los dioses Baal, que les atribuían ellos diferentes eh, capacidades. ¿Qué pasa? Que los pueblos paganos respetaban al Dios de los israelitas, no es que lo despreciaran, ¿no? Ojo. Decían, reconocían al Dios de los israelitas como el Dios de la guerra. O sea, nuestro padre, Yahvé, era respetado por los demás pueblos como un Dios de la guerra. Pero para eso no más servía. Y los paganos decían, no, pero para la agricultura tenemos otro Dios. Y para que cuide la casa tenemos otro Dios. Y así tenían 5 dioses Baales que ponían al lado de nuestro Señor, para nosotros el Dios verdadero y único, Yahvé. Entonces, cuando habla de profetizar el nombre de Baal, que son los 5 Baales, y fueron detrás de los que no sirven de nada. Fueron detrás de dioses en minúscula, de dioses que realmente no son dioses. Miren, recién estamos en el capítulo 2 y acá Jeremías recordando el cariño de la juventud del pueblo cuando recién establece esta alianza con el Señor, cómo se entrega apasionadamente y sin medir nada, como una chica enamorada, siguiendo a su joven amado en cualquier circunstancia y con cualquier sacrificio. A ver, leemos más. Acá hay 2 diapositivas. Yo pelearé contra ustedes. Te lo leo, Manuel. Gracias, Guillermo. Por eso voy a entrar todavía en pleito con ustedes, oráculo del Señor, y también con los hijos de sus hijos. Sí, crucen a las costas de los Quitín y miren, envíen gente a quedar y fíjense bien, a ver si ha sucedido una cosa igual. ¿Cambia de dioses una nación? Y sin embargo, esos no son dioses. Pero mi pueblo ha cambiado su gloria por algo que no sirve de nada. Espántense de esto.
Cielos, horrorícense y queden paralizados, oráculo del Señor, porque mi pueblo ha cometido dos maldades. Me abandonaron a mí, la fuente de agua viva, para acabarse cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. ¿Acaso Israel fue adquirido como esclavo o nació en la esclavitud? ¿Por qué entonces se ha convertido en una presa? Los cachorros de león rugen contra él, hacen oír sus bramidos, han hecho de su país una desolación. Sus ciudades son incendiadas, se quedan sin habitantes. Hasta los hijos de Nof y de Tafnes te han rapado el cráneo. ¿Acaso no te sucede todo esto por haber abandonado al Señor tu Dios mientras Él te conducía por el camino? Y ahora, ¿por qué tienes que tomar el camino de Egipto para beber el agua del Sihor? ¿Por qué tienes que tomar el camino de Asiria para beber el agua del río? Que tu propia maldad te corrija y tus apostasías te sirvan de escarmiento. Reconoce entonces y mira qué cosa tan mala y amarga es abandonar al Señor, tu Dios, y dejar de temerme, oráculo del Señor de los ejércitos. Sí, hace mucho que has quebrado tu yugo, has roto tus ataduras y has dicho, no serviré. Sí, sobre toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso, te has acostado, te has prostituido. Y eso que yo te había plantado con cepas escogidas, todas de simiente genuina, ¿cómo entonces te has vuelto una planta degenerada, una viña bastarda? Por más que te laves con potasa y no mezquines la lejía, permanecerá la mancha de iniquidad ante mí, oráculo del Señor. Gracias, Guillermo. A ver, vamos a dar entonces una revisadita a lo que he leído Guillermo muy bien, muy claro. Miren al final del primer párrafo cuando dice, porque mi pueblo ha cometido dos maldades. Y ahí están las dos, a ver si las distinguen, ¿no? Por un lado, me abandonaron a mí, fuente de agua viva. Miren, Jeremías, fuente de agua viva. ¿Cuánto se parece a Jesús cuando le explica de que es fuente de agua viva a la mujer samaritana en el pozo de Siquem, ¿no? Entonces, primera maldad, me han abandonado a mí, fuente de agua viva. ¿Para qué? Para acabarse cisternas agrietadas que no retienen el agua. Entonces, las dos maldades que van por el mismo lado. Me abandonan a mí para hacerse recipientes agujereados que no retienen el agua. Y el segundo párrafo empieza con esta pregunta fortísima. ¿Acaso Israel fue adquirido como esclavo o nació en la esclavitud? Y acá el segundo párrafo de la segunda diapositiva. Sí, hace mucho que has quebrado tu yugo, has roto tus ataduras y has dicho no serviré. Hay una rebelión, hay un rechazo, hay un darle la espalda a Dios. Y sigue, ¿no? Sí, sobre todo con colina elevada y bajo todo árbol frondoso te has acostado, te has prostituido. O sea, el Señor va a acusar a través del profeta a su pueblo de infidelidad. ¿Y de qué manera más cruda le señala la infidelidad? Hablándole de prostitución. Término horrible, término durísimo, pero miren a qué punto está el tema de caliente, de crítico, que el Señor usa palabras de ese calibre. Tú, mi pueblo, si la relación esponsal a través de la alianza es Dios como esposo y el pueblo como esposa, el esposo le dice a la esposa, tú te has prostituido. Es lo que le dice Dios a su pueblo. Lo que empezó como una alianza, compromiso de ambas partes, tú te encargas de pisotearlo. Tú incumples una y otra vez reiteradamente esa alianza. Tú me das la espalda. Tú te acuestas con el que pasa. Tú te has prostituido.
Y termina diciendo, por más que te laves con potasa y no mezquines la lejía, imagínense, ¿no? Ya en esa época, lavarte con lejía, pero por más que hagas eso, permanecerá la mancha de iniquidad ante mí. Augusto, adelante. Esta parte donde dice, me abandonaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas agrietadas, ¿no? Es decir, el hombre, lo que pasa ahora, ¿no? Muy relacionado con lo que pasa ahora, ¿no? Abandona a Dios para tratar de hacer las cosas por sí mismo, ¿no? Lejos de Dios, creen que no, creemos a veces que nosotros por nuestras propias fuerzas podremos lograr eh, las cosas sin la ayuda de Dios, ¿no? Y eso es lo que pasa en ese tiempo. Y luego dice, y dijiste, no serviré, ¿no? Que muy parecidas a las palabras, que creo que otra parte de la Biblia es una de las palabras que dice Satanás, ¿no? No serviré, ¿no? Y eso es muy característico, ¿no? El no serviré está muy pegado con esto, ¿no? De el alejarnos de Dios, el creer que por nosotros mismos podemos todo, ¿no? Esa arrogancia, ¿no? El pecado capital de la soberbia. Claro, Augusto, muy bien, bien señalado, y tiene que ver incluso desde la primera tentación, ¿no? Desde la serpiente tentando a Eva, en sus palabras, en el diálogo que se produce entre la serpiente y Eva, está esto, sí, definitivamente sí. A ver, avanzamos para terminar el capítulo 2, versículo 23 hasta el final, son dos diapositivas. Reconoce lo que has hecho. Alguien que puede leer, no, no vale hacer silencios porque perdemos tiempo, ¿no? Reconoce lo que has hecho. ¿Cómo puedes decir, no me he contaminado, no he ido detrás de los Baales? Mira, tu conducta en el valle, reconoce lo que has hecho. Camella veloz, que va de un lado para otro, asna salvaje, habituada en el desierto. En el ardor de su deseo, aspira el viento. ¿Quién puede refrenar su ansiedad? Los que la buscan no necesitan fatigarse. En su tiempo de celo se le encuentra. No dejes que tus pies queden descalzos, ni que tu garganta sienta sed. Pero tú dices, no hay nada que hacer. No, a mí me gustan los extranjeros y quiero ir detrás de ellos. ¿Cómo se turba un ladrón al ser sorprendido? Así quedarán turbados los de la casa de Israel. Ellos, sus reyes y sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, lo que dicen a un trozo de madera, tú me has dado a luz, porque ellos me vuelven la espada, no la cara. Y después, en el tiempo de su desgracia, dicen, levántate y sálvanos. ¿Dónde están tus dioses, esos que te has fabricado? Que se levante, si es que pueden salvarte en el tiempo de tu desgracia, porque tan numerosos como tus ciudades son tus dioses, Judá. ¿Por qué me recriminan? Si todos ustedes se han rebelado contra mí, oráculo del Señor. Gracias, Cuchi. Miren en el segundo párrafo, algo que salta, pero como para comentarlo, cuando dice, ¿cómo se turba un ladrón al ser como se turba un ladrón al ser sorprendido? Así quedarán turbados los de la casa de Israel, ellos, sus reyes y sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, lo que dicen a un trozo de madera, eso quería resaltar, ¿no? Lo que dicen a un ídolo, ¿no? Que en ese momento un trozo de madera tallado se hace un dios y a esa figura, a ese ídolo le rinden culto. Miren, Jeremías, lo que le dicen a un trozo de madera, tú me has dado la luz, porque ellos me vuelven la espalda, perdón, está bien escrito. Ellos me vuelven la espalda, no, no dan la cara.
y pregunta, ¿dónde están tus dioses, esos que te has fabricado? ¿No? Esas figuras que se levanten si es que pueden. Y continuamos. Nos falta una diapositiva siguiente, en esta misma línea. Cuchi, ¿puedes continuar? Sí, en vano he golpeado a los hijos de ustedes. Ellos no aprendieron la lección. La espada de ustedes devoró a sus profetas como un león que lo destruye todo. ¿Qué clase de gente son ustedes? Vean lo que dice el Señor. ¿Acaso he sido yo para Israel un desierto o una tierra tenebrosa? ¿Por qué dice mi pueblo, somos libres, ya no acudiremos a ti? ¿Olvida una joven sus atavíos, una novia sus ceñidores? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí hace ya un sinnúmero de días. Qué bien te abres camino para ir en busca del amor. Así también tú te has habituado a los caminos de la maldad. Hasta en los bordes de tu vestido se encuentra sangre de gente pobre, inocente, que tú no habías sorprendido perforando una pared. Y a pesar de todo esto, tú dices, sí, soy inocente. Seguramente su ira se ha apartado de mí. Pero yo entro en juicio contigo porque tú dices, no tengo pecado. ¿Con qué ligereza cambias de camino? También serás defraudada por Egipto, como lo fuiste por Asiria. También de allí tendrás que salir con las manos sobre tu cabeza, porque el Señor ha rechazado a aquellos en los que confías y no te irá bien con ellos. Ujú. Gracias, Cuchi. Miren, la parte final, que es lo primero que recordamos, cuando dice, ¿con qué ligereza cambias de camino? También serás defraudada por Egipto como lo fuiste por Asiria. ¿Por qué? Porque en este tratar de mantenerse independiente, libre, la tierra de Judá, el reino del sur, se había eh, enfrentado con Siria, pero aliándose con Egipto. Entonces, primero se junta con Siria, se apoya en Egipto para librarse de Asiria, pero luego entonces Egipto también sucumbe con Babilonia y por eso concluye diciendo, de allí también tendrás que salir con las manos sobre tu cabeza. Entendamos, ¿quién sale con las manos sobre la cabeza? El derrotado, el vencido, el tomado prisionero, ¿no? Caminan en línea y con las manos sobre la cabeza. Entonces también tendrás que salir con las manos sobre tu cabeza porque el Señor ha rechazado a aquellos en los que confías. Entonces aquí empieza a presentarse Jeremías en su mensaje, que vamos a ir viendo cómo se construye. Y es que para Jeremías la solución en ese momento temporal y concreto de la tierra de Judá no era ni buscar alianzas con Asiria ni con Egipto, sino más bien como que, entre comillas, rendirse a Babilonia, no enfrentarse. Es lo que Jeremías va a recomendar y vamos a empezar a ver cómo se construye. La opinión política, porque también Jeremías es un hombre de su tiempo y tiene posición política, la posición de Jeremías, que es la menos popular, es rendirse, no enfrentar. Mientras que la de los reyes, como Joaquín, es buscar alianza con Egipto para que a ver si junto con Egipto controlan y le quitan las ganas de entrar a Babilonia. Babilonia va a entrar porque va a conquistar Egipto también. Entonces, la posición menos políticamente correcta es la de Jeremías. Él está casi solo. Él dice, contra Babilonia no podemos, ¿no? Dejémoslos, transemos, hagámonos vasallos suyos por un tiempo, porque es lo que el Señor ha decidido. Se lo dice a los reyes no le hacen caso, se lo dice a los gobernantes no le hacen caso, y eso va a costar bastante eh, sufrimiento y bastante sangre, lo vamos a ver.
pero parte de que no le hacen caso es porque ellos creen que el Señor no los ha abandonado, o sea, creen que sus pecados no han sido tan graves para que el Señor los abandone y creen que el Señor siempre los va a proteger porque son el pueblo elegido, ¿no? Así es. Y son el pueblo, porque son el pueblo elegido, como dices bien, Augusto, uno. Y dos, porque siguen practicando sus ritos y cultos. Entonces, si yo le hago un culto al Señor, si yo le hago un rito al Señor, si yo le sacrifico animales al Señor, entonces estoy bien con Él. El Señor me eligió como su pueblo y yo le rindo culto. Pero vamos a ver al propio Jeremías más adelante diciendo qué tipo de, al final, de qué cosa es lo que quiero de ti. ¿Sacrificios quiero? ¿Quiero ritos o quiero que cambies tu conducta? Y otra cosa que ya empieza apareciendo acá y les hago tratando de hacerles ver es cómo está el segundo gran pecado, porque el primer gran pecado ya lo anunció Jeremías, que es el pecado de infidelidad contra el Señor. Pero el segundo es aquel contra el pueblo, porque finalmente entendamos a todos los profetas, ¿sabe? Con más énfasis en unos que en otros, pero en todos los profetas se resalta el doble pecado. Es un pecado, los dos pecados tienen que ver con el amor o con la falta de amor. Uno es el amor a Dios y el otro es el amor al prójimo, al otro, al hermano, ¿no? Entonces ya habló muy claramente Jeremías y lo va a seguir haciendo del pueblo que no le es fiel. Pero por otro lado, aquí empieza a anunciar el segundo pecado, que es, miren cómo empieza en el segundo párrafo, hasta en los bordes de tu vestido se encuentra sangre de gente pobre, inocente. Es algo que el Señor también reclama y reclama muchísimo. No es solamente entonces amor a Dios, sino también amor al hermano. Y en ambos frentes está fallando este pueblo. Está la manito de Cuchi. Adelante, Cuchi. No, sí, justamente esto, eh, hasta en los bordes de tu vestido se encuentra sangre de gente pobre. Y lo triste es que no reconocen, no tengo pecado, dicen, no reconocen la falta de amor hacia el prójimo, hacia su prójimo. Efectivamente, es el segundo gran falta, gran pecado de- del pueblo. Bien observado, Cuchi. Bien observado porque miren qué difícil se hace. Si yo digo, si yo estoy en falta con alguien y reconozco mi falta, ya estamos en camino de ponernos de acuerdo y solucionarlo. Si yo reconozco mi falta, te pido disculpas y muestro arrepentimiento. Pero si no la reconozco, como dice Cuchi, el primer paso no se ha dado, ¿no? El Señor le dice, tú estás en falta, pero el pueblo dice, yo no soy en falta. Es como una pareja que discute y él le dice a ella, porque tú me has mentido. Y ella le contesta, yo nunca te he mentido. O sea, ni siquiera hay un primer punto para empezar a dialogar. Ella niega lo que para él es un hecho. Le digo, hasta en terapia me ha pasado a mí cuando trabajo con parejas, ¿no? Él me dice, porque ella me mintió. Y ella me dice, pero yo nunca le he mentido. O sea, mire, cuando no hay un entendimiento en ese nivel básico, como aquí, como ha dicho muy bien Cuchi, el Señor le reclama al pueblo, pero el pueblo dice, yo nunca te fallé. Es que, como dijo Augusto, es que para el pueblo, uno, son el pueblo elegido. Dos, hacen ritos, hacen holocaustos, hacen sacrificios, sacrifican animalitos y los queman en el horno sagrado y sale el olor agradable a Dios que sube al cielo y con eso entonces el Señor debe estar contento, ¿no? El Señor dice, eso no me es suficiente para nada. Y lo va a decir mucho más claro después. Pero ya lo estamos viendo como las primeras líneas de por dónde va a ir desarrollándose el argumento del gran profeta Jeremías. A ver, avanzamos otro poquito. Entramos al capítulo tercero, versículos del 1 al 5. Tú te has prostituido. Otra vez, disculpen la palabra, es palabras de la Biblia, pero es duro, ¿no? Es duro, puede ser hasta incómodo, pero es que es el término que usa la Biblia poniendo en boca del Señor a través del profeta para referirse a la conducta de su pueblo amado.
esa relación marital, marido y mujer, y la mujer actúa como una prostituta. Feísimo, feísimo. Durísimo, durísimo, pero de eso se trata. Porque si no, usarían palabras más suaves. ¿No? No es que sea grato para nadie ser tan crudo, pero quiere el autor sagrado hacernos ver lo duro de este comportamiento que tiene al Señor, pero ya harto. Entonces, a ver, ¿quién puede leer? Yo leo, Gracias, Eni. A ver. tú te has prostituido. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Si un hombre repudia a su mujer y ella al irse de lado llega a ser la mujer de otro, ¿puede volver de nuevo a ella? ¿No está acaso esa mujer irremediablemente mancillada? Y tú que te has prostituido con tantos amantes, ¿podrás volver a mí, oráculo del Señor? Alza tus ojos a los montes desolados y mira, ¿dónde no has sido violada? Te sentabas a la espera junto a los caminos como el árabe en el desierto. Así has contaminado el país con tus prostituciones y tu maldad. Por eso se detuvieron los aguaceros y no hubo lluvia de primavera. Pero tú tenías frente de prostituta, rehusabas avergonzarte y aún ahora me gritas, Padre mío, tú eres el amigo de mi juventud. ¿Acaso él guardará rencor eternamente? ¿Mantendrá su ira para siempre? Tú hablas así y haces el mal a más no poder. Gracias, Eni. Y miren, aquí aparece lo que comentó en una diapositiva anterior Cuchi, ¿no? Cuando no reconoce, el pueblo no reconoce su falta, ¿no? El Señor le dice, tú tenías frente de prostituta, pero rehusabas avergonzarte. O sea, lo niega. Lo que les comentaba también yo. Uno, si tú partes negando, ¿cómo te entiendes con el otro? Porque un paso importante es eso que dice, a ver, reconozco, esto lo hice mal, me arrepiento, estoy verdadera y sinceramente arrepentida, quiero corregirme, dame una oportunidad. Pero si tú no estás en ese paso, ese es un paso previo que ni siquiera das, rehusas avergonzarte porque rehusas aceptar esa realidad. Pero miren cómo le habla el Señor, empezando el segundo párrafo, alza tus ojos a los montes desolados y mira, ¿dónde no has sido violada? Qué fuerte, ¿no? Mira los montes, ¿en cuál de ellos no has sido violada? Es que Y, en los lugares altos se hacía cultos a a los astartes, ¿no? claro, El- claro, lo- eso- sí, los lugares altos eran para... Y al final del primer párrafo dice, tú que te has prostituido con tantos amantes, ¿podrás volver a mí? ¿Y a quiénes hablan de eso? A su querido pueblo, a su pueblo elegido, al pueblo de Israel. Imagínense, ¿no? Tú, mi pueblo elegido, te has prostituido con tantos amantes. ¿Podrás volver a mí? Entonces, ojo, también que eso no nos lleve a confusión, porque no es que Jeremías tenga el encargo del Señor de decirles, ya fueron, chao, con esto me despido de ustedes, les echo tierra y tierra bien sucia encima, ¿no? Pero no es eso, porque vamos a ver cómo, en la medida en que se vaya desarrollando el libro de Jeremías, Jeremías tiene un gran mensaje de esperanza también. No solamente es diciéndole, ustedes que se han prostituido, que han tenido tantos amantes como colinas tenemos al frente, ustedes ya fueron para mí y no valen nada. No, el Señor todavía, vamos a ver cómo construye Jeremías esto claramente, ¿no? Les da esperanza, les da una esperanza. Hasta aquí, a ver, hermanos, ¿algún comentario? Estamos claros, ¿no? Si no, avanzamos otro poquito. Acá tenemos otra perícopa. La apóstata parece más justa que la infiel. Acá se va a referir
a los dos reinos, el del norte y el del sur. Para los del sur, que son propiamente los judíos, el reino del norte de Israel había sido el malcriado y el que merecía todo castigo. Pero Jeremías le va a decir, oye, ¿no somos los del sur peores que los del norte? A ver, ¿quién puede leer? Yo leo. Yo leo. Ahí. Ok. Sí, América, a ver. La apóstata parece más justa que la infiel. El Señor me dijo en los días del rey Josías, ¿has visto lo que hizo la apóstata Israel? Se ha ido a toda montaña elevada y bajo todo árbol frondoso para prostituirse ahí. Yo pensaba, después de hacer todo esto, ella volverá otra vez a mí, pero no ha vuelto. Su hermana, la traidora Judá, ha visto esto. Ella vio que por todos los adulterios había cometido la apóstata Israel. Yo la había repudiado y le había dado el acta de divorcio. Pero la traidora Judá, su hermana, no sintió ningún temor, sino que fue y también ella se prostituyó. Así con su frívola prostitución profanó el país, cometiendo el adulterio con la piedra y la madera. A pesar de todo esto, su hermana, la traidora Judá, no volvió a mí de todo corazón, sino solo engañosamente. Oráculo del Señor. El Señor me dijo, la apóstata Israel se ha mostrado más justa que la traidora Judá. Ve entonces a gritar estas palabras hacia el norte. Vuelve, apóstata Israel, oráculo del Señor, y no te mostraré un rostro severo, porque yo soy misericordioso, oráculo del Señor, y no guardo rencor para siempre. Pero reconocer tu culpa, porque te has rebelado contra el Señor, tu Dios, y has prodigado tus favores a los extranjeros bajo todo árbol frondoso. Ustedes no han escuchado mi voz, oráculo del Señor. Gracias, América. Miren lo que ha leído nuestra hermana América, bien claro, ¿no? Está comparando a Israel con Judá, y uno diría, esas historias para qué comparan, ¿no? Ya qué ociosidad. Pero no, tiene un sentido. Un sentido y tratemos de entenderlo. Miren, los del sur, los de Judá, ven a los del norte como los infieles. Y a eso le atribuyen el que el reino del norte haya caído cuando ellos no habían caído. Recordemos que el reino del norte cae con los asirios, el reino del sur se mantiene libre. Y el tiempo durante el cual sucede esto son 150 años. Son casi 150 años. ¿Cuántas generaciones que nacen, viven y mueren? Imagínense, varias, ¿no? En que ven que el reino del sur ha caído y el reino del norte ha caído y el reino del sur no. Entonces se crea un espíritu, un sentido de superioridad de la religiosidad del sur contra el norte. Y por eso es que aquí Jeremías insiste y pero le pone ahí donde más duele, le pone el fierro y lo frota ahí para que duela más y se den cuenta, ¿no? Habla de la apóstata Israel y la infiel Judá. ¿Y quién se ha portado peor? Y concluye, dice, peor se ha portado Judá. ¿Por qué? Porque Judá ha tenido el ejemplo de lo que sucede con Israel y no ha aprendido de él. Y en el segundo párrafo está más claro que el agua. Dice, la apóstata Israel se ha mostrado más justa que la traidora Judá. Y le encarga entonces a Jeremías, ve entonces a gritar esas palabras hacia el norte. Vuelve, apóstata Israel, oráculo del Señor, y no te mostraré un rostro severo porque soy misericordioso y no guardo rencor para siempre. ¿No? Recordamos que esto está ya desde la Torá, desde el Pentateuco, cuando nos hablan, y en los Salmos,
cuando nos hablan de que Dios es lento a la ira y rico en misericordia, ese concepto maravilloso, ¿no? El Señor es lento a la ira y rico en misericordia. Y es lo que está mandándole a decir al reino del norte, a Israel, con Jeremías. Anda y dile a Israel que regrese, que estoy dispuesto a perdonarlo, ¿no? Estaba molesto, pero yo no guardo rencor para siempre. Pero que reconozca su culpa, no es que la niegue. Y eso, como decía Gus hace un rato, si la niega, no, es que no estamos dando ningún paso para arreglar la situación. Pero reconoce tu culpa porque te has rebelado contra el Señor. Claro, le has dado la espalda, pero con roche. ¿Y no lo reconoces? Has prodigado tus favores a los extranjeros. No han escuchado mi voz. Entonces, para que haya perdón, tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, y si no hay arrepentimientos, si es que previamente no hay reconocer mi falta. O sea, es como una cadena muy clara. Pero si no se da, el reconozco mi falta, me arrepiento y pido perdón, y el Señor me perdona porque es tan rico en misericordia, tan lento a la ira. Pero si no pedimos perdón, porque no reconocemos la falta, solitos estamos poniéndonos la soga al cuello, ¿no? ¿Me queda claro? Creo que sí. Augusto, adelante. Es como este buenismo de a veces que se dice, como el Señor es misericordioso, lo perdona todo, ¿no? Entonces te quedas ahí, ¿no? Cuando en realidad, como dice el Señor Jesucristo, dice, arrepiéntanse y crean el Evangelio, ¿no? Son pasos previos que debemos tomar, ¿no? No es que, ya, porque eres bueno y misericordioso, ya me perdonas, así no crea, así no me arrepienta, así continúe, no tengo un proceso de conversión, ¿no? Y esto lo vemos desde aquí, desde el Antiguo Testamento, ¿no? Dios quiere siempre perdonarnos, pero llama al arrepentimiento, a la conversión. Que es el primer paso, ¿no? Definitivamente, oye, el Señor es tan misericordioso, está dispuesto a perdonarnos todo. ¿Y cuántas veces, como el mismo Jesús dijo, 7 veces, no, 70 veces 7? Pero tiene que partir de un arrepentimiento, tiene que partir de un reconocimiento de que estoy actuando mal. Si no reconozco eso, entonces no hay ningún proceso que conduzca finalmente al perdón. A ver, Pablo, Creo que no vamos a llegar ahí. Sí, acá vamos a quedar. Sí, Guillermo, adelante. aquí veo yo que hay una prefigura del sacramento de la reconciliación o misterio del perdón, porque el Señor le está manifestando a su pueblo elegido que lo ama, que tiene misericordia, pero que tiene que reconocer su pecado, su infidelidad y pedir perdón por eso para recibirlo, merecerlo y salir nuevamente en comunión con Él. Claro, claro, bien dicho, ¿no? Totalmente de acuerdo. Miren, hermanos, parece mentira, pero la hora se va volando. Hemos hecho este poquito, hemos hecho el capítulo 1, el capítulo 2 y una parte del capítulo 3. 2 capítulos y medio. Pero nos ha permitido ya adentrarnos, ya empezar con Jeremías. Yo creo que cada vez vamos a ir yendo un poquito más rápido. Por ahora quedemos aquí, o sea, el próximo jueves estaríamos entrando a Jeremías capítulo 3 versículo 14. Yo lo voy a marcar y por ahora nos quedamos aquí. ¿Ok? Entonces, ¿algún comentario, alguna reflexión final como primera reunión de Jeremías? Yo insisto en algo, miren hermanos, y se los digo porque creo que es el mejor consejo dentro de lo poco que pueda aconsejarles. Y es que este poquito que hemos leído, que de verdad que es poquito, si ustedes miran en su Biblia, es poquito, capítulo 1, capítulo 2 y hasta el capítulo 3 versículo 13. Ese poquitín, bueno leer. Después de lo que hemos conversado, comentado despacito, bueno leer. No les va a tomar más que poco tiempo, pero bueno leer tranquilos, en silencio, piénsenlo, léanlo 1 o 2 veces, es cortito, y eso nos va a ayudar un montón para nuestra próxima reunión, porque ya retomamos a partir del 3.14
y podemos avanzar y así a paso mucho más firme. Eso es lo único que yo les pediría, ¿no? Como esfuerzo. Y no sé si quisieran complementar con algo, o si no, terminemos la reunión con una oración final. ¿Quién se ofrece?